One morning I woke up and I knew it was wrong. A new day, a new way. Bienvenidos a Todo lo que necesitas es oír. Es nuestro tercer programa y hoy vamos a hablar de un álbum muy concreto, pero también vamos a hablar de un grupo muy concreto. Es el álbum Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young. Este disco, Déjà Vu, está situado dentro de los discos más importantes de todos los tiempos, dentro de la lista de la revista Rolling Stone. El canal AB1 Classic de televisión nombra Déjà Vu en el 61 puesto del mejor álbum de todos los tiempos, y tiene también el puesto 14 de la lista Top 100 álbums elaborada por la página web Rate Your Music, una oportunidad para que la gente pueda votar también a los álbumes y no solamente sea un caso de críticos donde puedan opinar en revistas de papel o libros. Hoy tenemos aquí Déjà Vu, tenemos a Crosby, Stills, Nash & Young y tenemos a un grupo que era considerado lo que se llamaba el primer supergrupo. Para hablar de ello tenemos a Miguel Guibert. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creía que ya no nos ibas a citar. Tenemos y estamos nosotros. Estamos nosotros, tú, yo y todos los que están alrededor nuestro escuchándolo, porque ¿creéis que estamos solos aquí? No, tenemos un montón de gente observándonos cómo se graba el programa en directo. ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Bien, esto de supergrupo parece que estamos hablando como Superman o un grupo con poderes. No, ¿qué es un supergrupo exactamente? Bueno, yo creo que un supergrupo se empezó a llamar a cuando músicos individuales de otros grupos, que se supone que todos eran estupendos y todos eran excelentes instrumentistas y todos destacaban dentro de sus grupos por algo, se juntan para hacer una cosa juntos, prescindiendo de los grupos. Pero quizás este tipo de cosas casi nadie se acordará, empiezan en un disco que grabó, empiezan a suceder, pero sí que hay una forma de por qué se dice supergrupo cuando Mike Bloomfield, guitarrista de blues excelente, y Al Cooper y Stills graban un álbum que se llama Super Session. Exactamente. Stephen Stills de Crosby, Stills, Nash & Young. Bueno, no era exactamente Crosby, también era para situar Springfield. Sí, pero para situar un poco al oyente. Eso es. Pero empiezan a llamarse Super Sessions cuando se juntan, supergrupos, y se puso mucho de moda lo de supergrupos. Lo que no tengo yo muy claro es si se puso de moda el supergrupo, de moda el nombre supergrupo aquí, o se puso en todo el mundo. Bueno, vamos a entender que... Porque aquí había discos que se anunciaban como con una pegatina anterior, el supergrupo. Bueno, pero yo creo que eso a lo mejor es en otros términos y con un objetivo más bien comercial. Pero realmente, si entendemos por supergrupo, es tanto lo que tú dices de Al Cooper y Bloomfield juntándose con Stephen Stills. Pero digamos que Crosby, Stills, Nash & Young lo que venían eran de grupos muy, muy famosos y muy superventas. The Hollies, no eran los Beatles precisamente, pero sí estaban muy presentes. Los Byrds con Crosby, con David Crosby, desde luego era lo que había estado apuntando maneras en Estados Unidos en los años 60 como competencia incluso directa de los propios Beatles. Y bueno, recordando que Graham Nash venía de los Hollies, que antes se mencionó pero se me ha olvidado, y luego teníamos a Stephen Stills y Neil Young, que venían de Buffalo Springfield. Primero sería Stephen Stills quien se separaría, y luego por detrás, muy seguido, iría Neil Young, que iría detrás de él para fundar este grupo, que originalmente vino de Crosby, Stills y Nash, que el primer álbum se llamó Crosby, Stills y Nash,
que vendió 4 millones de unidades en el año 69, pero ya por esa época, incluso antes de Deja Vu, ya se había incorporado Neil Young, porque actuó con ellos como Crosby, Stills y Nash & Young en Woodstock en el año 1969, y aquello fue la locura cuando aparecieron en Woodstock, ¿no? Sí. Fue una de las banderas de Woodstock, así, de la noche a la mañana. ¿Quiénes son estos chicos? Que ellos más o menos se sabía dónde procedían, pero que eran capaces de hacerlo. Tuvieron que demostrar prácticamente en el mismo mes que se fundaron. Tú recuerdas, yo creo que recuerdas perfectamente lo que sucedió en Woodstock, que no se ve más que un momentito en la película, pero luego está ampliado cuando dice el locutor, y ahora, señoras y señores, Crosby, Stills and Nash. Y el nombre de John es omitido. Es omitido porque no quería salir. No quería saber nada. No quería saber nada. Y cuando salen ellos dicen la famosa frase, dice, 3 días de música. Tío, dice, 3 días. 3 días de música. Y contesta uno de los otros, dice, es la primera vez que tocamos juntos en directo y estamos acojonados. Lo dijo Steve Sticks. Lo dijo Steve Sticks. Estamos cagados de miedo. Estamos cagados de miedo. Bueno. Esas cosas, pues quizá no tengan en estos momentos la trascendencia que, como suelo comentar, con alguna persona que me he encontrado, no es que claro el contexto, pero si no es contexto, es que es la historia de la música lo que ocurre, como siempre que hacemos estos programas, y una cosa es la historia de allí y otra cosa es la historia de aquí. Claro. Entonces, claro, cuando citamos estos nombres, etcétera, esto era inexistente. Pero parece curioso que parece mentira, pero casi llega a parecer que para que pase aquí algo primero tenía que haber pasado allí, para que supiésemos de alguna manera copiarlo, ¿no? Sí, pero tampoco creas muy claramente que lo que pasaba allí nosotros nos enterábamos aquí de la forma inmediata. Siempre ha sido todo... Suele pasar que lo que nos enteramos aquí es aquí y lo que sucede allí sucede ahí. Lo que pasa es que se obra por intuición. Cuando estás metido en este mundo, sí. Esto ha aparecido, esto tiene que ser muy bueno, esto compras, pero no te creas que se tiene una idea tremendo de lo que va a ser, ni lo que vas a escuchar, ni lo que iba a suceder, puesto que todo era impactos que llegaban con el disco. El impacto. Y hemos hablado del impacto de Bob Dylan con Highway y esa época de Highway, un poquito antes o después. Hemos hablado del impacto que producían los Beatles a cada álbum que producían, pero ¿cuál es el impacto de Crosby, Stills y Nash & Young? ¿Cuál es su impacto en ese momento, entre años 69 y 70? El periodo más intenso de la música y su culminación en esa época. Pues mira, quizás lo que vaya a decir sea demasiado personal, ¿no? Pero en estos principios de la música, en estas épocas, tanto los que hacían la música como los que escuchábamos la música, nos dividíamos todos interiormente, mentalmente, como grupos, grupitos. No, como especies. Sí. Especies. Entonces, no era lo mismo escuchar a The Who que escuchar a los Beatles, que escuchar a los Hollies, porque pertenecían a cosas diferentes. Pero aquí, indudablemente esa música es británica. En Estados Unidos se llamó The British Invasion, o sea, es decir, la invasión británica, todo eso que sucedió. Que dio lugar a la respuesta americana. Y entonces, esto, Crosby, Stills and Nash & Young, fue esa respuesta, una respuesta que se cargaba otra vez todo y volvían otra vez a tomar la dirección de lo que la música había sido hasta el momento de la invasión británica. Entonces, esto que quizá no tenga, esto que estoy contando, que quizá no sea más que anecdótico o personal, ¿no? Esto partía la cara a aquellos que a lo mejor teniendo un añito más que nosotros o año y medio, les parecía que el culmen de la monería era The Beach Boys. Sí. Y entonces todos se apuntaban al Beach Boys y todos se apuntaban a hacer surf. Una cosa muy extraña, o sea, en ciudades como del norte. Entonces esto fue la conjunción de todo, de los ingleses, la conjunción de los británicos, pero es como si mandaran a la mierda a todo ese tipo de música. Sí, porque y hacían una cosa bestial, como siempre. Sí. Pero tenían las voces de los Beatles
indudablemente la influencia de los Beatles, las voces de los Beach Boys, las voces de, ¿cómo te diría yo? Las voces potentes de Mamas and the Papas. Pero es que cada uno de ellos había nacido en ese ambiente. Graham Nash venía de Hollis, que era de Hollis, era un ambiente completamente Beatles. Graham Nash era inglés. Son los que cortan. Stephen Stills había intentado entrar en el casting de los Monkees, por cierto, y no le dejaron entrar por desdentado. Claro, pero es que eso cambia todo. Y otra cosa que y Crosby fue echado de los Bears, que eran por plasta. Por ser plasta. Por conflictivo, de acuerdo. Entonces aquí, en este tipo de discos, tanto en el anterior como en Déjà Vu, cada uno hace lo que se le pone en las narices. Porque eran chicos antisistema. Eso es. Eran chicos, no eran chicos malos de lo que se entiende, pero eran los primeros chicos malos que decían, yo quiero variar las cosas. Claro, pero tú fíjate que y por supuesto, descontando la influencia de Dylan. Claro, pero siempre a lo que nos concierne en cuanto a lo que estamos comentando, porque no pretendemos descubrir nada de nadie, ya era ser antisistema aquí el que te gustaran mucho los Beach Boys o no te gustaran mucho los Beach Boys, te gustara más este tipo de cosas, porque ya había esa distancia. Bueno, ya empezaba a haber esa distancia de yo no soy un chico surf, lo que soy es un chico que me gusta esto, que además es para estar dentro de mi vida. ¿Te acuerdas de la película La radio encubierta? Sí. El que al final había categorías de gente que escucha un tipo de música y había otros que estaban avanzados. Claro, pero ¿te acuerdas del tío, el padre del chico que estaba abajo diciendo, joder, tío, el último de Grifo, esto es la ley? Esa era una forma nuestra, y otra era la de ¡guau! Sí, desde aquí recomendar la película Radio Encubierta. Es una película británica, por cierto, unas películas británicas más costosas de los últimos años, en la que pueden encontrar muy bien reflejado la influencia de la música y lo que suponía la música en diferentes estamentos y diferentes clases de persona que escuchaba. Pero Crosby, Stills, Nash y Young, ¿qué sonido tienen? ¿O tenían ahí en esa época? Pues tienen una confluencia de sonido con Jefferson Airplane, con los Bears, con los Hollies, con la música, quizás ritmos mezclados que habían promovido Santana. Sí. Es decir, es una fusión de todo. El folk y el rock y el pop mezclados, como bien Dylan lo había hecho antes. Eso es. Pero llevado a una categoría más popular, también hay que decirlo. Bueno, más popular. Más popular ahora. Se reúne ahí una fuerza especial donde de repente decides, siempre hablo a los niveles personales, a los niveles de aquí, donde decides que dejas un poco aparte a los grupos británicos porque ya empiezan a hacer memeces. Incluido, yo te diría que los Beatles, Sí. En los últimos discos de los Beatles estaban bien, pero bueno, no es una cosa. Y descubres otra vez California, etcétera, que es donde se habían ido todos, porque se habían ido todos a California. Los primeros que se fueron a California, estos fueron Mamas and the Papas, y llamó, ¿dónde estáis? Se preguntan, ¿dónde estáis? Estamos aquí en California, tenéis que veniros todos. Y se fueron Crosby, se fueron todos a California a hacer un tipo de música, ¿no? Pero indudablemente otra cosa que es importante es que en estos discos, sobre todo en Déjà Vu, están las personalidades de los cuatro a tope, de manera individual, pero con apoyo de los otros. Sí, desde luego con un reparto de canciones muy equitativo, ¿no? Tenemos 2 canciones para Stephen Stills, 2 canciones para Graham Nash, 2 canciones para David Crosby, 2 canciones para Neil Young, la aportación de Johnny Mitchell con Bustock, perdonen, y luego una canción operística rockera al final, porque estos hasta creo que se atrevían con todo, prácticamente lo podían hacer todo en aquel momento, pero además con talento, o sea, quiero decir, incluso Stephen Stills luego se buscó un grupo que serían Manassas, que él mismo diría, es que los Manassas pueden hacer cualquier cosa, tú les pides tócame este estilo y ellos te lo hacen, cualquier cosa, pero no tenían desde luego la capacidad creativa, individual y personal que tuvo Crosby, Stills, Nash & Young. Hablamos también un poco de unos chicos contestatarios. Ellos no se callaban, ellos decían cosas que tenían que ver con la política e incluso se hicieron famosos no solamente por cantar en los conciertos, sino encima por hablar en ellos. O sea, el famoso speech del Crosby en Monterrey, hablando abiertamente que a Kennedy no lo habían matado el tal Oswald, sino que había habido un complot entre ya empezó a decir que si Nixon, que si no sé qué, que si el FBI, montando la Marimorena. Canciones como
como Almost Cut My Hair, que habla que tiene unas connotaciones de una situación. Pero tú fíjate un poco en cómo es el tema. Sí, yo ya sabes Teach Your Children, que pero hablaba del futuro de la gente joven, que tenía que empezar a despertar también, Sí. que tenía que cambiar. Sí, todos lo estaban haciendo. Todos lo estaban haciendo. Despierta América, la famosa canción, para muchos considerada como la plasta canción, que eran las caras B de Scott McKenzie. ¿Cuál Sí. es la diferencia 1? ¿Cuál es la diferencia 2? What's ¿Cuál es the la diferencia difference 1, 2, 3? 3? Entonces es simplemente una evolución. Incluso en esas 3 canciones está muy bien reflejado lo que es la ideología positiva de un principio, como al final no hay nada que hacer. Uh-huh. Porque pasan simplemente 2-3 años de todo esto. 2-3 años y se desmorona todo. Manassas es un desmoronamiento de las ideas originales. Es decir, voy a hacer ahora discos y discos y discos con como sé tocar todo, lo hago todo, pongo ritmos. Pero salvo 2 o 3 canciones no dejan de ser meros ejercicios musicales. Aunque hay por ejemplo, la canción es de Johnny's Garden, ¿no? Sí. Eso es una maravilla, pero no deja de ser también un sonido más parecido a lo que estamos haciendo. Sí. Luego incurrían en eso de canciones de 27 minutos con chapachún, 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 porque ya podían hacer lo que les daba la gana. Exacto. O sea, aquí ya empezaron las discográficas, Atlantic, todas esas cosas que también querían producto y vender, y los otros ya estaban un poco desquiciados y hacían música a mansalva. A Crosby no tanto, pero a Steele, si le dejas, puede hacer 27 discos en un año, todos tocados por él y sin ningún problema. O sea, otra cosa es que pueda ser interesante. Que puede ser interesante, ¿no? Que sí lo es, ¿no? Pero también todos pasan por ese proceso de las drogas donde se desquicia todo y después ya no pueden con su alma y luego vuelven a empezar. O sea, curiosamente, como hablábamos de los Beatles y hablábamos que era un grupo que cuando estaban juntos funcionaban muy bien y separados. Personalmente yo pienso, estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, que por separado no eran ni mucho menos tan interesantes como llegaron a serlo como Beatles. Pero claro, los Beatles son los Beatles, no. es demasiado. Pero sin embargo, Crosby, Stills y Nash tuvieron personalidad no solamente para poder incluirla en ellos como conjunto, sino que también tuvieron buenos resultados en esta época cuando se separaron, entre comillas, porque tal vez ellos no querían ser un grupo unido a fuego. Claro. Era una cosa pasajera que ellos entendían. Claro, pero todo esto... Pero sus primeros álbumes en solitario fueron muy buenos. Pero todo este tipo de estas cosas que estamos hablando, que quizá no han sido muy divulgadas, es que el primer supergrupo que se empezó a formar y donde ocurrió unas cosas muy especiales con las casas de discos, es cuando de repente se reunieron John Lennon, Jimi Hendrix, Brian Jones, Eric Clapton y querían formar su propio grupo, dejando a sus grupos. Entonces las casas de discos, las productoras Atlantic, Polydor, EMI, se dieron cuenta de lo que podía pasar. Claro. Venderían mucho de uno, pero dejarían de vender de los otros, de Cream, de Jimi Hendrix, pero yo ahora te digo, y de los Rolling. Y ahí ocurrieron cosas muy raras. Pero ahora yo te digo, por ejemplo, tu visión personal, si lo hubieran conseguido, ¿se hubiera ganado algo? No. ¿O hubiéramos acabado en una cosa extraña? Yo creo que se hubiera acabado todo mucho más rápido, porque en principio no creo que las personalidades de esos 4 músicos, ciencia ficción, no sabes lo que puede pasar, pero sean compatibles. Tal los datos que tienen, ni sean compatibles ni aporten nada maravilloso. Y hay que entender también, supongo, que la maldición para estas personas, la maldición es que primero ganaron tantísima cantidad de dinero y tantísima cantidad de fama que de repente en muy poco tiempo se creían que tenían disponibilidad de todo, incluso de un talento que podía salir del grifo interminablemente, y no fue así. Y ya sabes cómo funciona todo este tipo de cosas. Hay tanto dinero, que es un tema que los americanos ni tan siquiera tenían esa austeridad de los como que te hablan siempre en las grabaciones de Abbey Road, que a través de los años seguían a lo mejor con las batas blancas los ingenieros y uno no podía aquí, y la nevera cerrada con candado, y aquí Stills podía mandar como dijo él, te mando mañana unos camiones con instrumentos y pruebas para hacer la grabación. Entonces el poderío de ese dinero es bestial. Sí, y estrellaban Ferraris y coches de lujo como cualquier otro. ¿Por qué? Pues porque, pero indudablemente sí que también hay que decir que todos estos músicos que estamos hablando y muchos otros como Mamas and the Papas o como los Bears ya proceden de una cultura musical muy grande, puesto que antes de ser rockeros eran folkies. Sí. Es decir, McGuinn
tocaba con su grupo y con otra música folk, hasta que esto se puede hacer con una guitarra de 12 cuerdas eléctricas. Digamos que todos estaban ya un poquito ya pasados de vueltas del pasado. No es pasado de vueltas, estaban entrenados. Estaban entrenados, eso es. No es lo mismo un músico inglés que tiene que comprarse una guitarra a los 18 años y estar con el mismo grupo durante años. Esta gente estaba estudiando música en las escuelas, en los colegios, todos. O sea, es muy distinto el resurgimiento. Luego están las personalidades de cada uno, que en estos discos dan rienda suelta. Las locuras de Crosby con Almost Cut My Hair y todas esas cosas, es una cosa tremenda. Y luego también hay una cosa muy importante: la capacidad de improvisación en esta música era la capacidad de acoplarse unos compañeros con otros, es decir, hacer música juntos, intentando ayudar en vez de intentando ser mi personalidad. Sí. Si hay una canción de Crosby, todos le apoyan, todos tocan, todos hacen las voces. Si hay una canción de Steele, todos tocan. De hecho, todos, claro. Su personalidad, la personalidad de cada uno de ellos era lo que provocaba la ruptura siempre, porque necesitaban más espacio que los otros no les dejaban. Se repitió un poco en los grupos de los cuales ellos fueron expulsados o tuvieron que largarse, y de alguna manera estaban preparados también para que les pasase lo mismo a ellos. Y de hecho, como repito, los primeros álbumes de cada uno de ellos, claro, después de estos dos discos, eran formidables. Eso. El disco Stephen Stills, el primero es fantástico. El primero de David Crosby, a ti te encanta. Es que es maravilloso. Pero claro, siempre ves... El primero de Graham Nash es precioso. Claro, cada uno es diferente. Pero ¿no? lo que ocurre es que cuando estás escuchando esos discos, no te puedes retraer de Crosby, Stills and Nash, porque como están allí... Bueno, las canciones, los sonidos, las voces, todo y está... Y Neil Young estaba, un poquito de hacer Harvest. O sea... Bueno, Harvest fue una cosa extraordinaria. Eso es. Pero... Y a unirse a los Crazy Horse, que sería su grupo bandera durante años. Yo eso ya no me meto en el... Pero el disco de Harvest, para mí, personalmente, representa... O sea, es que... Neil Young en estado es que esta música... Yo no sé cómo explicar esto, porque siempre voy... Claro, tú eres como eres y te has formado en una cosa... Yo soy como soy. Como estás formándote y la encuentras como natural. Sí. Pero eso no va a suceder en las demás personas, que casi por lo que fuera... Pero es lo bonito de este programa, sí, la diferencia generacional para que para nosotros tú lo expliques un poco lo que a mí me cuesta percibir. Claro, pero tú fíjate si para nosotros, hablo siempre a nivel personal, sí, esta música, incluso yo diría, no solamente yo, Mi esposa ha participado de esto exactamente igual que yo y hemos sentido prácticamente lo mismo desde ese momento. Ten en cuenta que en el año 72 nos fuimos a correr a Madrid a ver Monterrey porque no se daba en ninguna parte. La película del concierto. Sin enterarnos de mucho, simplemente saber que era el primer festival grande, con salía gente, veías y podías ver las caras de personas y escuchar y entroncar con esta música y con un ambiente que no decíamos nadie. Estoy hablando, fíjate tú, hace 43 años, o sea... Pero esto nos tocaba el corazón. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué metidos en el coche delante de la playa de Escorri a las 8 de la tarde mientras se ponía el sol escuchábamos a todo tope a tope de Xavi y David Crosby. ¿Por qué? Si éramos de aquí, ¿me entiendes? Pues porque te había tocado esa música muy directamente. Bueno, y no sabes por qué. Eso requiere una apertura también al mundo exterior, que uno quiere y necesita porque su entorno es limitado, por así decirlo. Sí, pero ¿por qué? ¿Me entiendes? Empieza esto. Es esa pregunta. ¿Por qué empieza esto y baja lo otro? ¿Por qué empieza la música americana y baja la británica? Pues quizás porque los británicos seguían guardando unas formas que después con el tiempo... O su revolución ya sucedió en su momento. Y ahora la revolución americana. Se volvieron un poco gilis. A partir de cierta época, ¿me entiendes? Quizá por influencia empezaron a hacerse cosas en Inglaterra raritas. O sea, como que no tenían este compromiso o esta fuerza de la música, porque estos discos son fuerza pura. Sí, y tremendamente épicos. Esa parte épica de ellos parece casi como invención suya, por así decirlo, de Crosby, Stills and Nash. Yo nunca he oído un grupo de esa época tan increíblemente épico y tan llegando a tales alturas de llevar al público a una dimensión. O sea, ¿tú sabes lo que es escuchar Carrión? Sí. El peñazo tan tremendo que es abrir un disco y de repente pachón, Carry On, o sea, continúa así hacia adelante. Carry On era su intento de superar
Judy Blue Eyes. Es decir, necesitamos una primera canción tan potente como Sweet Sí, pero Judy Blue Eyes, Judy Blue Eyes- pero Sweet Judy Blue Eyes no era más que un ejercicio Stephen Stills que había hecho a solas, y Sí, Carry On es pero había unas voces, Sí, había sí. unas cosas. Luego sabes que Pero esto luego tenía vos- que ver con Judy Collins, porque todo lo conocías, ¿no? Pero Carry On es bestial. El empiece de Carry On, cuando se paran de golpe y Carry On, o sea, te dicen, ¡pama! Voy hacia alguna Pero parte, jugaban ¿no? con los ecos, jugaban con las reverberaciones, Jugaban con todo. Y con- sobre todo una cosa muy importante, que cada canción suena de manera distinta. No es que no es lo mismo 4 and 20 que Our House, Claro. que Helpless, que Teach Your Children, que por cierto Teach Your Children es la canción más deseada por la gente que le gusta Crosby, Stills. Es que tenemos, bueno, pero- ¿por qué le pasa a Teach Your Children? Es que es, Pues porque es muy mona. Es muy mona, al mismo tiempo habla de las cosas que le gusta a la Claro. gente, pero de una forma mucho más. Pero por ejemplo, supongo que por mucha gente la canción de Shabby no es su favorita, pero sin embargo es Crosby, Stills Nash, y lo muy importante por este duro, y sobre todo es David Crosby ¿A qué canción te refieres? de Shabby. Buah, de Xavier es ácido puro. Exacto. Metidos en un estudio. Es oscura, control- es oscura. O sea, ellos cuentan cómo Crosby cuenta en sus luego ya más evolucionadas ediciones de los discos, comentarios Sí, de sí, cada sí. lo que Y pasa sus en la biografías de sus biografías de sus Cuentan, por biografías. ejemplo, cómo empiezan a tocar en el estudio, empieza a tocar uno y viene otro y se añade con el bajo y de repente se oyen los pasitos del otro que coge la guitarra y continúa, y luego se oyen los pasitos, porque se oye cuando lo escuchas, los pasitos de ya, tan, entrando en el estudio, calzándose la cigarra y uniéndose. Y todo eso está grabado en los famosos ¿cómo se llama? Los famosos outtakes Sí. de las cosas. Pero te das cuenta de que gente haciendo música todos juntos. Casualidades, por ejemplo, cosas muy interesantes de comentar de Déjà Vu es que no se ha vuelto se ha remasterizado, es decir, se le ha dado un sonido un poco más, pero no se ha recanalizado, no se ha remezclado, porque no deben ni tan siquiera existir las cintas de premezcla de estas cosas. Es decir, se hacían, se editaban. Y otra cosa importantísima que decir de todas estas cosas es cuando te llegaban los discos con el arte de las portadas. Eso es otro aspecto muy interesante. Déjà Vu es bestial Ahora- cuando aparece, no cuando aparece aquí. La Porque aquí caja, lo que es la caja donde viene el disco. No, o sea, la portada. Exacto, dice, la portada. Lo que es la funda del álbum. Cuando aparece, aquí dices, esto es como en Jurassic Park, ¿no? No hemos reparado en gastos. Cuando te aparece la portada, que tú le has pedido a Estados Unidos, te viene de repente una cosa enormemente gorda, casi como 2 centímetros. Para de albergar grosor. un disco. Para albergar 2 centímetros de grosor, con toda la portada abierta en una imitación a piel rugosa, Y- con una foto que en vez de estar impresa está pegada delante de la portada, con las letras chapadas en oro arriba, que abres todo el despliegue y coges aquello y sacas el disco y dices, De ¿esto hecho, qué esa es la manera de darse cuenta cuando va uno a un salón de coleccionismo de discos, cuando se encuentra uno de Xavi y sabe que no es el auténtico Que no es que el salió auténtico. en el año 70, que es una reedición. ¿Por qué? Porque ya es simplemente una cajita fina y adiós. Eso Y sin embargo, el arte para crear las cajas de los discos es una cosa que ahora ni se piensa, vamos, es una Sobre cosa todo porque cuesta muchísimo que cuesta dinero. muchísimo dinero, pero la verdad es Pero que es eso todos los impactos. pero formaba parte de la producción. Y del impacto. Exacto. Que tú estás acostumbrado a ver un disco, de repente te aparece una portada como estas y dices, pero ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde proviene esto? Digamos que las portadas descubren el barroco. Sí, claro. Lo mismo que en la portada de Crosby, en el famoso If I Could Remember My Name, resulta que no aparece ningún nombre en la portada ni ningún nada. Aparece una foto De Crosby. De Crosby. Ahí, tinieblas, mira, ahí, sí, sí. ahí está, ¿no? Ahí está. Los ojos de Crosby y luego detrás sí que pone. También otra portada gorda que se abre. Pero no hay título, No hay título. porque se supone que ya se sabe lo que es. Ya se sabe lo que es. Vamos a ir un poco cerrando el programa, poco a poco, con un par de preguntas más. Y tenemos que hablar también no solamente de lo que supuso esta música a nivel de álbum, sino que encima, una cosa que muchos desconocerán,
es que Crosby, Stills y Nash & Young fueron los pioneros de los macroconciertos. También, claro, Los primeros los Beatles habían, no me acuerdo, hicieron sus conciertos en el estadio, en los que iban a Estados Unidos, en sus giras, pero Crosby, Stills y Nash & Young, seguramente los pocos que podían realmente tener fuerza para reagrupar tantos espectadores, llegaron en el año 70-71 a tener 40.000 espectadores en un estadio olímpico y con un sistema de sonido instalado que era fuera de lo común. Dijeron, aquí hace falta que se nos oiga. Eso. O sea, no lo que les pasaba a los Beatles, que no se les oía por los Beatles, pero además porque tenían no solamente la fuerza musical, sino el poder técnico para elevar eso y digamos que romper los tímpanos al que estuviera a 4 metros del escenario. Pero eso es una forma de comunicación. Y una perdona más, Miguel, nada de conciertos de 40 minutos como los Beatles, conciertos de 3 horas. Claro, porque la música se hacía de esa manera, se hacía en directo y querían ser escuchados y querían demostrar cómo se toca y querían demostrar qué es lo que se dice, o sea, la importancia de la palabra. Con los Beatles todo eso, la gente no iba a escuchar, iba a ver. Exacto. A ver el espectáculo. Uh-huh. Otra cosa es esto, pero ya es que como tú sueles decir también, el sentido de escuchar música varió. No solamente era ir a ver ser fan, ir a ver a tu ídolo, sino realmente ibas ahí a sentir la música y a envergarte con ella. Y la gente, digamos que la generación Woodstock lo que hizo fue aprender a escuchar a gente que escuchar la música y sentirla, porque realmente era una cosa sensitiva, era una cosa orgánica, lo que tú hablabas de estar y necesitar escucharlo, y no escuchar en cualquier situación. Yo siempre te he comentado que quizá una forma de vivir la música y otra se diferenciaba, hablo en los principios, de que aprendimos a sentarnos a escuchar música, a sentarnos en casa y a escuchar música. Y no tenerla de ambientillo. Y no tenerla de ambiente. Entonces, claro, esto yo creo personalmente a mí que todos estos discos, la música está muy, muy bien pensada para elevarte, bajar la tensión, volver a subir la tensión, ponerte en un estado, ponerte en otro, porque claro, después de escuchar Almost Cut My Hair, aparece Helpless. Helpless es un remanso, Helpless es una canción altiva. Y entonces te deja una especie de descanso mental y luego te vuelves otra vez a una bestialidad. A Woodstock. Y entonces esa es la experiencia. Claro, si tú coges este disco, o cogían este disco, que se escuchaba, yo también escuchaba mucho, y lo coges y lo pones y te pones a limpiar tus tablas de surf, que es como se hacía también por aquí. Y desde luego... Porque de repente, hay una cosa muy anecdótica en Bilbao y sus alrededores, es que todos los aficionados de surf empezaron a admirar a Crosby, Stills & Nash. Ojo, los que tenían dado el paso, los que no seguían con los Beach Boys, seguramente. Pero sí que empezaron a acoplar este sonido y estos músicos, Graham Nash, a su actividad surfero-playera, ¿me entiendes? Como si resulta que Crosby, Stills & Nash tuvieran una actividad surfero-playera cuando estaban drogados como panteras de la mañana hasta la noche y metidos en los estudios y haciendo sus vidas. Pero se creía a lo mejor que como Crosby tenía un barco, en ese barco iba muy sano por las mañanas, salía de Labra, ¿me entiendes? Y se iba hasta Castrudiales para comer allí. No, iban en el barco completamente fumados. Iban una cuadrilla de gente, como era Johnny Mitchell, como toda la cuadrilla, completamente y hacían sus giras, pero eso forma parte de su vida. Y aquí esto se adaptó muy bien. Se adaptó muy bien a los playeros y a todo eso. Entonces se creó también el famoso reducto de esas personas que escuchaban esta música y que hacían ese tipo de cosas y se adaptó muy bien porque tenía de todo. No, es que también, a pesar de todo, hay un algo californiano en estos discos. Claro, ¿verdad? ahí está. A pesar de que Neil Young fuera de Canadá, Graham Nash era inglés, creo que Stephen Stills, no me acuerdo si es de Texas, exactamente, pero creo que sí. O sea, pero
Crosby creo que es el más californiano de todos, me parece. No lo sé, ahí no lo sé. Pero tenían un algo californiano. Encima Bueno, tienen algo californiano que siempre es la idea que nosotros tenemos de los californianos. Exacto. Y luego, bueno, y vivían de ese ambiente de San Francisco también, un poco más abajo, pero todo hay que decirlo. Pero cerrando un poquito, y por cierto, una nota de nuevo a ese asunto del orden de las canciones, que parece que la última canción hasta ahora de los discos era la peor de todas. Vamos a poner esta la última, y sin embargo, en Crosby, Stills y Nash & Young, la última canción tenía que ser también apoteósica. Desde aquí se cierra el disco, aquí es con Everybody I Love You, Everybody I Love, con toda la música en toda su plenitud, o sea, alcanzando... Como tú dices, también es una cosa muy importante el volumen de sonido que tenían estos discos. Lo que podías elevar el son para que sonara mejor. No elevar, y más. sino lo que el surco ya tenía de potencias, de que las canciones sean tremendamente potentes de sonido. Y están muy elegidos porque otro día hablaremos de eso. No era lo mismo poner una canción en primer lugar que en el último, porque las los últimos surcos sonaban peor porque tenían que bajar la compresión, porque si no los discos saltaban. Entonces, las primeras tienen una sonidazo tremenda, y cuando vas hacia lo último, sobre todo en esta gente que ya las mezclas eran brutales y los sonidos eran brutales, perdían un poco de esas, sonaban más sucios que los del principio. Por eso Carry On es tan excelente, es la primera que abre el disco, la primera que es amplia, la primera. Pero mira, otra cosa que es muy, muy importante, aunque estén escondidas las influencias, si tú ves la fotografía, que por cierto aquí no existió, es decir, el primer disco de Crosby, Stills & Nash aquí se recibió con la parte de adelante solamente y la parte de atrás pegada con el fondo azul de Hispavox, con los títulos de las canciones en una pegatina como si fuera de Gloria Lasso. Es decir, si tú abres dentro, la foto central que aquí se nos quitó, ¿a qué te recuerda? ¿A qué me recuerda? ¿A qué otra portada te recuerda de otro grupo? A For Sale. Ah, de los Beatles. Claro, es lo mismo. Entonces, sí. Claro, se veía que esta gente también estaba muy influenciada porque... Hombre, pero el marketing Beatle marcaba. Claro, pero porque las portadas y pues las partes de atrás de los discos de los Beatles eran también iconos ya. Claro, pero ya ves como por ejemplo se pretende hacer ese tipo de fotografía. Eso para ir acabando. Y definitivamente acabando, porque me parece que cada programa nos está saliendo más largo, pero no pasa nada. Tardará un poco más en colgarse en YouTube. Los oyentes sabían a lo que se exponía. Pues que lo oigan, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se dice que Crosby, Stills y Nash & Young, añado, porque a veces pienso que es más Crosby, Stills y Nash que John, pero John también formó parte. Cuando se dice que eran como los nuevos Beatles, ¿se merecen ese apodo? No. O Crosby diría otra vez, eso es imposible, como dijo una vez, nosotros los Beatles no éramos los nuevos Beatles, ni puñetero menos. No. Pero hay su nivel alcanza para decir, concho. No sé, yo a mí siempre se empezó con lo mismo. Los nuevos estos, los nuevos los otros, estos han desbancado a los otros, los nuevos no sé qué, que no. Cada uno es mejor que los Beatles. Cada uno en su lugar y con el valor que tiene. Son bobadas. Sí, son bobadas. Bobadas hispánicas, creo yo, además. Hispánicas. No son generales. Mira, yo me gustaría terminar todo esto. Eligiendo una canción. No, aparte de eligiendo. Me dejas que una cosa que para mí me produce emoción. Bastante emoción. En la película del último vals, ¿te acuerdas perfectamente? Depende de lo que me digas. Cuando empieza la actuación de Neil Young. Sí. Que sale. Para toca ¿Y qué dice? Hace así con las make-up. Y se acerca donde Robertson le dice, they got it, man. Ya lo han cogido, ya saben lo que es. Esto es lo que significó para nosotros. Ya sabe. Ya lo han cogido. Ya. Entonces, cuando esta música llegó, yo creo que nosotros dijimos, ya lo he cogido. Ya sé lo que es esto. ¿Me explico lo que te quiero decir? Ya sé de qué va, ya sé por qué me toca. Por eso Harvest, por ejemplo, es tan maravilloso. Por eso If I Could Remember My Name es tan maravilloso. Por eso Deja Vu es tan maravilloso. Porque algunas personas dijimos, ya lo he cogido. Ya sé de qué vas. Qué bonito era. Una canción. Una canción. Y solo tienes 10 de Deja Vu. Helpless. Country Air. La más propia de Neil Young, por cierto. Sí. Y Carry On. Para mí Carry On es una apertura. Creo que debemos elegir Carry On, ¿de acuerdo? Carry On, sí. ¿Cuál era la otra? Aparte de Helpless. Y luego, y yo no podría quitar Almost Cut My Hair. Es una locura, es paranoia, es locura, es despliegue, es humanidad. A mí me parece música viva. Country Air es una cosa preciosa. Y
If 420 Years Ago. Y eso es una maravilla. Tengo que reconocer que es dificilísimo elegir una canción en este disco. Sí. Es dificilísimo y es injusto. Pero Carry On, Helpless, Bustock, incluso Country Girl, es que es un disco perfecto. Claro. Es un disco perfecto. Sí, del disco anterior, que siempre tiene mucha unión con este. Por supuesto. Cuando empieza la película Bustock, ¿con qué canción empieza? Long Time Ago. Se ve la puesta de It's sol. been a long time Se ve la puesta de sol, se ven unos Sí. hippies, lógicamente americanos, muy guapos y muy rubios todos y chicas preciosas, y la puesta de sol y suena Long Time Ago. Eso es Dave Garrett. They got it, Ya lo my has friend. cogido. Y nosotros lo hemos cogido hoy, espero, en nuestro programa más largo de esto, es porque cada vez estamos más sueltos. Queremos agradeceros a todos habernos oído y os esperamos en el próximo programa que, bueno, vamos a intentar hablar de The Band, todavía más peliagudo. Dave Garrett. Ese puente de Neil Young hablando con Robbie Robertson de The Band será nuestra manera de emplazaros para el próximo programa. Muchas gracias y esto ha sido Todo lo que necesita es oír. For the